Brasil confirma primer caso de coronavirus. Ecuador toma precauciones. Asambleísta nacional representante de Los Ríos, César Litardo, actual presidente de la Asamblea Nacional, rendirá cuentas de su gestión durante el 2019 este día jueves. Con el miércoles de ceniza comienza el tiempo de Cuaresma en la religión católica. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar con Ricardo Bravo. Miércoles 26 de febrero del 2020, amigas y amigos, tengan todos ustedes una buena tarde, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan en las provincias de Pichincha, Azuay, Guayas y Manabí, también a quienes nos escuchan a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional en todo el territorio del Ecuador. Aquí arrancamos con el detalle de la información. Atención, el Ministerio de Salud de Brasil confirmó este miércoles que un brasileño de 61 años de edad que viajó a Italia este mes se convirtió en el primer caso del COVID-19 o coronavirus en Latinoamérica. El hombre estuvo 2 semanas en Lombardía, norte de Italia, en un viaje de trabajo, informó el Ministerio de Salud brasileño en una conferencia de prensa. Las autoridades ya habían informado el martes por la noche que un primer test de laboratorio había dado positivo, pero esperaban la contraprueba para considerarlo confirmado. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria trabaja en un mapeo de todos los contactos que tuvo el hombre con otras personas, tanto en el hospital y en su domicilio, como en el avión que lo trajo de regreso a Brasil. La víspera, la agencia pidió la lista de pasajeros que compartieron vuelo para investigar otros posibles casos. Según el Ministerio de Salud, el hombre, quien vive en Sao Paulo, comenzó a mostrar síntomas compatibles con la enfermedad como tos seca, dolor de garganta y gripe el último 25 de febrero. Mientras tanto, el Gobierno Nacional de Ecuador habilitará un hospital para la atención de posibles casos de coronavirus en nuestro país. Las autoridades del gobierno anuncian las medidas tras confirmarse el primer caso del virus en Latinoamérica. Tras confirmarse el primer caso de COVID-19 o coronavirus en Brasil, las autoridades de Ecuador toman medidas. La ministra de Salud, Catalina Andramuño, informó que la Red Pública de Salud habilitó los 15 hospitales para atender a pacientes con posibles síntomas de la enfermedad. Adicional a esto, el Ecuador cuenta con la capacidad para realizar las pruebas. Tenemos los reactivos, los primer, recordando una vez más que fuimos el primer país en Latinoamérica en tenerlos. Por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, señaló que los controles en los puertos y aeropuertos se reforzarán, sobre todo con los ciudadanos que provengan de los países en donde ya se registran casos confirmados de coronavirus. Lo que vamos a hacer ahora es que en migración se controle la procedencia de donde vienen estos pasajeros. Si vienen de estos países, pues van a ser, presentando síntomas o no, revisados por parte de salud para detectar si es que hay algún tipo de síntoma que pudiera pues llamar la atención o que nos alerte a actuar de forma inmediata. Se dispone una ambulancia y es llevado directo a un centro de salud. Pasajero por pasajero es aquel en el que ya en el país está circulando el virus, es decir, que tienen casos ya autóctonos, es decir, casos del país, el virus ya está circulando ahí. Casos importados quiere decir, por ejemplo, el de Brasil, eso es un caso importado porque vino de Italia. En la provincia insular de Galápagos, el Consejo de Gobierno indicó que también se fortalecerán los controles de ingreso a las islas. Adicionalmente, vamos a fortalecer los controles también para lo que es turismo navegable, es decir, aquel que proviene, por ejemplo, de veleros al ingreso a la Reserva Marina. Tenemos ya los equipos trabajando tanto con la Agencia de Biocontrol de Seguridad para Galápagos, con el Parque Nacional Galápagos, la Armada Nacional y el Ministerio de Salud Pública. Respecto a la Red Pública de Salud, la ministra del ramo señaló que un hospital tendrá todas las garantías para atender a los posibles nuevos casos de coronavirus que podrían presentarse en el Ecuador. Lo que les podemos mencionar a la ciudadanía es que va a contar con toda la capacidad instalada, los equipos, los medicamentos, los insumos y el personal calificado para atenderlos. En caso de presentarse síntomas gripales, no automedicarse y acudir al médico de confianza. Ricardo Bravo, TVL Noticias.
En otro ámbito de la información, el asambleísta Jofre Poma enfrenta una queja presentada ante la Procuraduría General del Estado por supuesto incumplimiento de las condiciones para ejercer su condena en libertad. El legislador Fabricio Villamar solicitó que se revise el caso. El asambleísta Fabricio Villamar pidió a la Procuraduría General del Estado que revise la situación del asambleísta Jofre Poma, pues asegura que incumplió con una de las condiciones para cumplir su pena en libertad por haber participado en actos de protesta. La suspensión condicional de la pena en contra del señor Jofre Poma implica la imposibilidad de que el señor Jofre Poma participe en actos de protestas. Por lo tanto, se habría incumplido la condición según la cual se le permite cumplir su pena en libertad. Le hemos informado el día de hoy esto al señor Procurador General del Estado. Villamar hizo referencia a la forma en cómo ingresó el legislador la semana pasada a la Asamblea Nacional y a la Comisión de Relaciones Internacionales, junto con sus colegas de bancada de la Revolución Ciudadana. Somos inocentes, hemos recuperado la libertad y vamos a recuperar la curul que le corresponde al pueblo de Sucumbíos y a la bancada de la Revolución Ciudadana. Por ello, Villamar pidió que se remita al Tribunal de Justicia la causa y tome las acusaciones del caso según la ley. En este caso, quien tiene que impulsar la causa con estas razones que les estamos dando es Petroecuador y la Fiscalía. Se le informa para que se defina si es que el señor Poma vuelve o no vuelve a la Asamblea. Ya en el ámbito político dijo que será el Consejo de Administración Legislativa el que luego analice el caso. Sin embargo, esto será luego de culminar el primer receso legislativo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. En la mañana de este miércoles 26 de febrero se reinstaló la audiencia de juicio en el caso Sobornos 2012-2016. En esta etapa los procesados presentan sus pruebas. El primero en entregar sus documentos fue el empresario Pedro Verduga, representante de la empresa Equitesa. Su abogada, Gabriela Moreira, explicó que su cliente detalló los pagos realizados por exigencia de Pamela Martínez, ex asesora del expresidente Rafael Correa. De su lado, la fiscal general Diana Salazar pidió a los jueces no dar paso a los pedidos de los acusados para que se practique durante la etapa de juicio la prueba no solicitada durante la instrucción fiscal por cohecho en el caso Sobornos. Momento de la interpretación en quichua con nuestro compañero César Guanolema. Ayukuna minga chihuaychi yukunchi yami kai picanchi kasna kachishi wijay kunata kichoshimi piapas pamasi Ricardo Bravo ayi chishi wijay kunawan kaipi kallarinchi. Coronavirus Brasil. Kasakay Brasil yakta ima pimi kay hatong ungui ima kachayashka kan shinapas kasna shuk ayumi kay Italia yakta imamanta tigrashka kan. Kay pimi kasna ungui kuna ima ta rikuchikpi kasna kay ungui ta charishka mana charishka ta rikugimak pika charishka mikan nishka kuna mishinayatik kasna kay hatong yakikuna imamanta kay pi astawan nyaupak mankatishpa apangapak rikurasyon hambina kunapi harkarasyon nishpami kasna kay Brasil yakta imapi pushak ayukuna imaka wiñachishka kan. Shinapas ñukunchi kay yakta kay ñukunchi gobierno nacional shinallati kay runa ayukuna imapashmi kay kutin imaka rikukunchik ninmi kay unguykuna ima ama chayamuchun shinallatik ima kaypi rikurik imakpika utkashpa chimbapurankapak shinallatik kay kutin imaka astawan kay unguykuna imatami kay tukuy allpapacha imapi rikushkanchik shinapas ñukunchi kaypi karkarinapak chaparakunchik minishpami willachirkakunam. Denuncia Villamar. Sinayatik Fabricio Villamar runa ima mika ipunja ima pika sokuchachi ima tachayachishka kan. Jofre Poma apugima kayajik punja kuna ima pi wichkashka kausakushka manta kasna nyakan jama jokshishka kan. Sinapas kasna kay kamachi kuna ima tami wagjichishka sina rikuring ningmi kasna sok atirinaku ima pi rikurishka manta. Chaymanta mi ñukunchika kaypi kay punja kuna ima ka kay Procuraduría General del Estado hatun tanda Yukuman sujuchachi tachayachishkanchi kaypi ñawinchi kuna imata kasarichun nishpami riksichirka kunam.
Seguimiento casos sobornos, kunan chilla y punja, kay panchiquilla ishkichunga sukta punja ima pimi kashna kañawinchi, kuna ima pishkotinta kay hatun casos sobornos 2012-2016 taripa ima pika yarirka, kay kutinka kay hatun kashna kay empresario Pedro Verduga, runa ima mika pika imaya payachashkata rixichinaman chayamurka kan, chinapash paykaninmi Pamela Martínez warmi ima miñukata kulkita mañarka, payka kashna kay ñawpa llaktapu Rafael Correa Runapak, Yanapak, Warmimikar Cachaitami, Ñukunchi Kakaipi, Huillanaman Chayamuscanchi Nishpami, Rixichircacuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Hasta este viernes, las autoridades ambientales prevén contar con los resultados de las muestras obtenidas de la playa de Salinas. Esto luego del desfogue de agua en el mar durante el feriado de Carnaval. Desde el Ministerio de Ambiente ya se hizo oficial una denuncia a la Fiscalía General del Estado. Estas imágenes que circulan en redes sociales sobre la apertura de una alcantarilla para el desfogue de agua en Posada en la playa de Salinas generó preocupación en la ciudadanía que disfrutaba del feriado de Carnaval. De manera inmediata, las autoridades hicieron las aclaraciones que no pertenecen a aguas servidas, pero que ya se han tomado las muestras necesarias a fin de determinar alguna afectación ambiental. El ministro del Ambiente, Raúl Ledesma, lideró esta reunión. Que ya están siendo analizadas en laboratorios y estos nos darán en los siguientes 2 días probablemente ya los resultados para tomar las sanciones correspondientes contra los responsables de lo ocurrido. No obstante, el ministro ya denunció ante la Fiscalía lo ocurrido. A través de su cuenta de Twitter informó: como autoridad nacional no permitiremos impunidad y que se perjudiquen nuestros recursos naturales. Pero sí se puede sancionar a los responsables. El señor alcalde está dispuesto a hacer, porque no se cumplió la disposición que dio, que eso esté limpio y de acuerdo al flujo normal de desfogue. De su lado, el alcalde de Salinas, Daniel Cisneros, explicó cómo está establecido el plan operativo frente a la temporada de lluvias. Aclaró nuevamente que es agua de alcantarillado, no servidas. Primero quiero que se entienda, el sistema alcantarillado pluvial, como les expliqué a algunos de ustedes, es independiente al sanitario. El sanitario, que lo dije en su momento, la planta está en Punta Carnero. Mientras tanto, el prefecto de Santa Elena, José Villao, indicó que separó de su cargo a una funcionaria a cargo del Departamento de Ambiente e insistió que lo vertido en la playa fueron aguas lluvias y que las muestras lo determinarán. A la par de ello, explicó los proyectos en los que se han enfocado en favor de esta zona turística del país. Filtrar a través de las ostras. En esta semana vamos a ubicar cerca de 500.000 de ostras en las costas, en la bahía de Salinas, para de esa manera, de manera científica, biológica, amigable con el ambiente, las ostras vayan a hacer un trabajo de filtración de agua, aproximadamente 250 litros por día. Hasta el viernes se tendrán los resultados obtenidos durante 2 días de muestras que identificaría si existió o no un posible delito ambiental. Mariela Logroño, TVL Noticias. Las autoridades de la capital calificaron como positivas las jornadas culturales que se instauraron en la capital este 2020 por el feriado de Carnaval. Los eventos dejaron un movimiento económico de más de 7 millones de dólares. Como todo un éxito, calificaron las autoridades del municipio de Quito a las jornadas culturales que por primera vez se realizaron en la capital por el feriado de Carnaval. Cerca de 500.000 de personas habrían asistido tanto a los desfiles como a los conciertos organizados en estos 4 días de asueto, lo que aseguran permitió reafianzar la cultura quiteña. Por ejemplo, en la Ofelia tuvimos 15.000 asistentes, en Guamaní tuvimos 15.000 asistentes, en el Parque Bicentenario cerca de 40.000 personas, en Chimbacalle 20.000 asistentes. Los eventos habrían costado más de $1.200.000 entre conciertos y desfiles. Sin embargo, según la gerente de Quito Turismo, se habría obtenido un valor de $7.8 millones por movimiento económico y turístico, a más de la buena aceptación de la gente. Aproximadamente 500 encuestas, en donde lo principal que queremos resaltar es que 97% de los asistentes calificó positivo al tema de las actividades de los desfiles, así como el 100% de los asistentes considera que los desfiles deben repetirse todos los años. En materia de seguridad, también manifestaron que los resultados fueron positivos. Esto debido al índice 0 fallecidos en la capital y la reducción de accidentes de tránsito. Eso quiere decir
que se redujo al 100% los fallecidos en este carnaval en la ciudad de Quito, tomando en consideración todos los eventos realizados. Asimismo, los siniestros rebajaron al 6.35% del carnaval del año 2019. En los conciertos de Carnaval de Quito participaron 24 artistas nacionales, 9 internacionales y 146 agrupaciones entre bandas, comparsas y grupos musicales. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Bien, amigas y amigos, allí observábamos algunos elementos, un balance de lo que fue este feriado de carnaval, pero cómo fue el operativo que llevó adelante la Cruz Roja Ecuatoriana lo vamos a revisar adelante en nuestra siguiente entrevista. Henry Ochoa, tecnólogo en emergencias médicas, ex coordinador nacional de gestión de riesgos, actualmente coordinador de equipos nacionales de intervención de la Cruz Roja Ecuatoriana. Henry Ochoa, gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Una buena tarde. Gracias, muy gentil y un saludo cordial. Henry, cuéntenos un poco cómo se desarrolló este operativo por el feriado de carnaval que lo llevó adelante la Cruz Roja Ecuatoriana. ¿Cuál es el balance? La Cruz Roja Ecuatoriana, cumpliendo su mandato humanitario a partir del día viernes 21 de febrero, a partir del mediodía, diseñó un operativo con la participación de todas las juntas provinciales a nivel del país. Alrededor de 1.600 voluntarios y voluntarias, médicos, especialistas en gestión de riesgos, fueron partícipes de este operativo, apoyados por 61 ambulancias y por 37 vehículos de apoyo a nivel nacional. Como resultado de este operativo, el cual concluyó el día de hoy a las 6 de la mañana, pues tenemos un reporte de 860 atenciones a nivel nacional, las cuales se desglosan en 82 atenciones por accidentes de tránsito, 31 atenciones por violencia civil, 7 atenciones por acciones de rescate, 630 emergencias médicas y 110 atenciones o apoyos a personas con discapacidad o niños extraviados o cobertura de eventos asistenciales, conciertos, desfiles y lo que se organizó para estas fechas. En consideración por el feriado de carnaval del año anterior, ¿esta cifra se incrementó o registró un menor número de atenciones? Ocurre algo medio curioso, digamos, en el global hay una disminución. El año anterior se hizo 1.119 atenciones versus 860 de este feriado. Sin embargo, en la categoría, por ejemplo, de accidentes de tránsito, el año anterior se registró 63 atenciones, en este año tenemos 82, es decir, hubo un incremento de atenciones por accidentes de tránsito. Y algo similar ocurre, por ejemplo, con violencia civil, 24 el año anterior, 31 atenciones en este año, acciones de rescate 2 el año anterior y 7 este año. ¿Y cuál es la cifra entonces en donde se registró menos atenciones? Disminuye la atención por emergencias médicas de 787 a 630 en este año y las acciones de apoyo de 243 a 110 las registradas en este año. Este año nos ha indicado ya que se registra un incremento en las cifras o las atenciones más bien por los accidentes de tránsito. Tal vez las causas se conoce, consumo de alcohol, distracción en el volante. Este es uno de los feriados que mayor movilidad y desplazamiento de personas tiene. Por lo tanto, hubo accidentes de tránsito donde estuvo implícito el consumo de bebidas alcohólicas, donde hubo exceso de velocidad, por ejemplo, y también factores que de cierta forma nos convierten en más vulnerables, como el tema justamente del factor climático. Vías rápidas como la Simón Bolívar, como la Panamericana Sur, como la Mariscal Sucre, por hablar del contexto Quito, se registró accidentes de tránsito justamente asociados a este parámetro por climático. El fenómeno climático, por las lluvias. El tema de nubosidad y el tema de lluvias que obviamente pues, se convierten también en un componente de vulnerabilidad que nos hace proclives a un nivel de riesgo o a sufrir un accidente. A pesar de que hubo también campañas de llamar a la conciencia a la ciudadanía para que ante la presencia de lluvias disminuya la velocidad o circulen con mayor precaución. Observamos que esto tal vez se debe, insistimos, por distracción o tal vez por la calzada. Muchas de las veces se encuentra húmeda y el exceso de velocidad produce que los vehículos no tengan mayor estabilidad. Generalmente se conjugan varios factores, es decir, si al tema del estado de la carretera, si a lo resbalosa que puede estar la calzada, por ejemplo, producto de la lluvia, si no tengo un buen ángulo de visibilidad porque tengo bastante nubosidad, si voy a exceso de velocidad no tengo el parámetro para poder tener una visión correspondiente, una visión exacta,
alta, obviamente somos vulnerables a sufrir algún accidente. Si a eso le sumamos el consumo de bebidas alcohólicas, por ejemplo, daño mecánico en los vehículos o llantas lisas de los vehículos, por ejemplo, se convierte en una bomba de tiempo, por darle un término, que obviamente todos podemos salir afectados de un incidente como estos. La Cruz Roja Ecuatoriana, ¿con qué otros organismos de socorro estuvo colaborando durante estos días de asueto? La Cruz Roja Ecuatoriana, cumpliendo su función de independencia, de auxiliar de los poderes públicos del Estado en situaciones de emergencia, coordina acciones con el Ministerio de Salud Pública, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con la Policía Nacional, con los entes y organismos de control de tránsito a nivel del país. Y somos articulados a través de la Central Única de Respuesta a Emergencias, es decir, el ECU 911. Es allí donde se realiza toda la coordinación interinstitucional para, uno, responder en menor tiempo y dos, evitar la duplicidad de esfuerzos, es decir, que no nos ocurra lo de antes. Nos llegaba una ambulancia de una institución, llegaba una ambulancia nuestra, claro. Estábamos dos ambulancias cuando tal vez en otro sitio no teníamos un recurso para poder solventar esta necesidad. Y esto de cierta forma se ha organizado de mejor forma en base a estos niveles de coordinación que los tenemos en los diferentes centros ECU 911. No sé si la Cruz Roja Ecuatoriana tiene competencias, pero este fin de semana, o más bien durante estos días de asueto, sucedió en el balneario de Salinas un evento poco usual, si se quiere así. Se puso en evidencia el tema de que las aguas hervidas fueron arrojadas al mar de forma directa. ¿Hubo personas a las que fue necesaria la atención? ¿Tienen ustedes tal vez registros de lo sucedido allí? No hubo un reporte de atenciones, no hubo una afectación directa, al menos de los compañeros que estuvieron justamente en el operativo en ese instante ahí. No se realizó ninguna atención y claro, ya el tema de mirar las competencias, como usted lo comenta, y de las instituciones involucradas como ambiente, como los gobiernos locales, por ejemplo, desarrollarán ya las acciones, pero médicamente o desde la atención prehospitalaria o la atención de emergencias no tuvimos reportes de incidentes de este evento adverso. Bueno, esa es una muy buena noticia, sobre todo en el tema de la salud pública. Eventos que surgieron en el litoral ecuatoriano porque la gente se movilizó en gran cantidad hacia el litoral ecuatoriano también. Sí, este feriado tuvo la característica también de tener incluido como un factor adicional el tema de inundaciones y de deslizamientos. Por ejemplo, en la misma provincia de Santa Elena, provincias como Manabí, como dos cantones de la provincia de Los Ríos, por ejemplo, nuestros equipos de respuesta y de evaluación de daños y análisis de necesidades pues se desplegaron justamente para mirar si es que había alguna necesidad o había que realizar alguna acción en coordinación con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y de todo el sistema descentralizado de gestión de riesgos como tal. Y hasta el momento pues estamos diseñando un plan y a espera de las resoluciones que se tomen tanto desde los centros de operaciones de emergencia a nivel local como en las mesas técnicas de trabajo liderados por el Servicio de Gestión de Riesgos. ¿No hubo mayores reportes en ese sentido entonces? No, de lo que tenemos conocimiento hubo familias evacuadas hacia albergues o hacia casas de acogida por el tema de las inundaciones, pero que regresaron casi de forma inmediata. Sin embargo, la temporada invernal seguirá y las acciones obviamente habrá que mantenerlas y si la afectación es mayor, pues tendremos que como institución desarrollar un plan de acción y mirar las líneas operativas en el tema de asistencia humanitaria que podamos brindar y llegar a la comunidad. A propósito del invierno, en la vía Loax-Santo Domingo se registraron deslizamientos de tierra, no de grandes proporciones, pero sí ciertos reportes que se dieron. ¿Cómo está esta vía? No sé si usted tiene información al respecto. Sí, es muy importante siempre estar informados de las fuentes oficiales y no hacer tampoco caso a rumores que muchas veces más bien exasperan y terminan tal vez en consecuencias más graves. Sí, en efecto, tanto la vía Loax-Santo Domingo como la Calacalí y la Independencia tuvieron una afectación parcial por deslizamientos de tierra, pero que se encuentran ya habilitadas. Sin embargo, dado también la condición climática que tenemos al momento, pues puede ocurrir algún evento adverso o algún otro deslizamiento que bloquee estas vías. Entonces, a los conductores, a los usuarios de estas dos arterias principales, sobre todo, siempre estar pendientes de la información oficial y siempre tener todas las precauciones del caso, sobre todo en fuertes lluvias. A propósito de aquello, varios cantones de la provincia del Guayas se han registrado con inundaciones. No sé si ustedes tienen ya algún plan para la atención a estas personas.
Y de inicio se trasladó toda la información levantada por nuestros compañeros en territorio hacia la parte local de los centros de operaciones de emergencia, las mesas técnicas de trabajo, y será allí a donde se tomen las resoluciones del caso en cuanto a brindar asistencia, si es que así lo determina pues el procedimiento y la evaluación correspondiente, pero sobre todo el nivel de respuesta del gobierno a través del Servicio de Gestión de Riesgos. Pero hay un plan de atención por parte de ustedes, de la Cruz Roja Ecuatoriana, de apoyo sobre todo. Sí, de inicio de levantar la información, de colaborar con la evaluación de daños, con el análisis de necesidades, y si es el caso, pues incluso llegar a la distribución de asistencia humanitaria, sean en su momento kits de alimentos, kits de higiene o algún tipo de necesidad de acuerdo a lo que vaya ocurriendo y cómo también se vaya aportando con el resto de instituciones. Muy bien. Gracias, Henry Ochoa, por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Muy gentil, un saludo cordial. Henry Ochoa, coordinador de equipos nacionales de intervención de la Cruz Roja Ecuatoriana, entregándonos un balance de este feriado de carnaval y también a propósito de la temporada invernal. Nosotros, amigas y amigos, seguimos con más información. En calidad de asambleísta nacional por la provincia de Los Ríos, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, rendirá cuentas del trabajo desarrollado durante el periodo 2019. A la cita acudirán autoridades, representantes de colectivos y organizaciones sociales. Este mecanismo ciudadano será este jueves en la Universidad Técnica de Quevedo a partir de las 17:30. La participación ciudadana fue uno de los ejes trabajados durante el 2019 por parte del asambleísta nacional representante de Los Ríos, César Litardo, actual presidente de la Asamblea Nacional. Como parte de estas actividades están, por ejemplo, visitas guiadas, ruta legislativa y asamblea estudiantil. Consiste en la capacitación en el ámbito legislativo y vinculación con universidades que busca acercar el trabajo del Parlamento a la gente de manera sustancial. Asamblea en territorio, mecanismo directo para la construcción de leyes a partir de los aportes ciudadanos. Es establecer y dar las herramientas que permitan a la ciudadanía acercarse a la Asamblea Nacional. Entender desde lo básico, que la ciudadanía pueda entender cómo funciona nuestra institución, que pueda entender cómo se construye una ley, cómo una ley tiene que ser procesada en la Asamblea Nacional de manera participativa. El diálogo con las distintas bancadas políticas también fue parte de su gestión, lo que ha permitido que el 90% de la agenda parlamentaria se cumpla y que 14 leyes se aprueben por unanimidad, manifestó la autoridad. Es una asamblea diversa, una asamblea donde no existe una fuerza política que domine y que tenga el control de la misma. Es una asamblea con diferentes tendencias políticas, es una asamblea que nos obliga a estar en diálogo constante para poder llegar a los consensos y a los acuerdos que permitan aprobar estas leyes. Como parte de su gestión, también está la creación del sistema de seguimiento y evaluación de la ley CICEL. Con esta herramienta, el legislativo fortalecerá su trabajo en el proceso de formulación y formación de una ley, con importante participación ciudadana. Que permita dar las alertas en estos casos y que exija a las autoridades respectivas que se cumplan con lo que la ley establece. Cumplir con los reglamentos, cumplir con la financiación de las leyes, cumplir con la posibilidad de que se creen los organismos que las leyes establecen. César Litardo es asambleísta nacional por la provincia de Los Ríos. Ejerce como presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador desde el 14 de mayo del 2019. Su rendición de cuentas será este jueves a las 17:30 en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Mariela Logroño, TVL Noticias. Willaykunawan wasikunanyukunchik kunchikasna kachichikatinchi kaypi kasnakay willaykunata kichwashimipi allichishpa. Situación Salinas, Shinayati kay Salinas llaqta imapimi kay punllakuna imaka kashnamapa yaku imata mamakuchaman kacharishka rikurirka. Chaymantami kashna kay autoridades ambientales kay pachamamata rikuq pushak runakuna imaka rikukrinchik ninmi imata kay yaku charishkata. Shinayati kay willaykuna imatami kastawan kay punllakuna ima pitarishun chaykipami yuyaypaktarishun ninmi ima mapakuna charishka kay yaku kacharishka nishpami willachirka Paz.
balance feriado chinayati kai punja kuna ima pisamana punja kuna kasna kashkamanta ñami kaypi karikushkanchik ninmi imaya kasna rikurishka chinayati llakikuna tiyashka mana tiyashka tapash chinapash kay Quito llakta imapika tawka raymikuna imata mirurarkakuna ayllukuna chayman chayachun rikuchun chinayati kay punjakuna imapika achka ayllukunami chayman chayashpa mindalaykuna imata mirachirka nishpami willachishkakuna. Rendición cuentas Litardo. Mamayakta tananaku itapushak César Litardo runa imami kaya punja ima kakai Universidad Técnica de Quevedo hatun yachana wasi imapi kashna kai wata pillankashkata willachinga kai hatun tananaku ima manka ayukuna Sinayati llaktayukuna tananakuykuna imami chayamunapak ñakayachishkakuna kan kaypi kashna kay llankaykunata imaya paktashkata uyankapak sinallatik ima taripana tiyak imakpika tapunkapak nishpami willachirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. En otro ámbito de la información les contamos que este miércoles 26 de febrero los fieles creyentes de la religión católica inician el tiempo de Cuaresma. Esta mañana varios ciudadanos acudieron a las iglesias de la capital para aplicarse la señal de la Santa Cruz. Con el miércoles de ceniza inicia el tiempo de Cuaresma en la religión católica, una época en la que por 40 días se preparan para vivir la pasión, muerte y resurrección de Cristo en la Semana Mayor o Semana Santa. El signo de la Cuaresma es una invitación a convertirnos, a ser diferentes, a cambiar, a volver siempre nuestra mirada a Dios y saber que estando con Él pues podemos seguir adelante pidiéndole perdón. En la época de Cuaresma, los fieles creyentes abren un tiempo para la reflexión y promesa de cambio. Una invitación a convertirnos, una invitación a dejar nuestra vida de pecado para volver nuestros ojos a Dios, que siempre nos está esperando con misericordia. Reflexión, pasar en familia, tratar de rezar por la situación del país que está confundida y pedir a la gente que recapacite mucho. Durante la mañana del miércoles, decenas de creyentes acudieron a las iglesias más cercanas para imponer en su frente la señal de la Santa Cruz. Yo nací católica y siempre lo practiqué y espero morir así. Es una creencia en Dios y la fe católica nos lleva a esto. ¿Todos los años? Todos los años, sí. Escucho misa y hago esto. La ceniza se la obtiene de los restos de los ramos del Domingo de Ramos del año anterior y de las hojas dominicales que se entregan en las Eucaristías. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, de esta forma cerramos la emisión estelar de TVL Noticias. Les recordamos que desde este día miércoles hasta el próximo 11 de marzo la Asamblea Nacional inicia en el primer receso constitucional del año. Recordemos que el Pleno de la Legislatura, de acuerdo a la Constitución, sesionará de forma ordinaria con 2 recesos constitucionales de 15 días cada uno. Hoy arranca el primero y por ello la Asamblea Nacional, también el informativo de la televisión legislativa, la emisión estelar de TVL Noticias, tendrá 30 minutos en su emisión estelar. Sigan con nosotros en nuestra programación regular. Que tengan una buena tarde. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.